Bueno, vamos a hablar de economía, decíamos, y está Alejandro Giacoia, que es economista de Convius, ya en comunicación con nosotros. Alejandro, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero general, ¿no? Recién decíamos, hablábamos recién con un dirigente del sector agropecuario sobre, bueno, la caída de la cosecha y demás y las dificultades. Bueno, esto está generando un problema naturalmente económico, ¿no? Por la falta de dólares y demás. ¿Cómo estás viendo ese panorama del tipo de cambio, del mercado cambiario? Bueno, perdón, ¿me escucho bien? Sí, perfecto. Bien. Bien, vos lo decías recién muy claro, el tema del dólar agro, a pesar de tener un tipo de cambio diferencial para no solo para la soja, sino para un montón de productos de economías regionales, eso no está teniendo una repercusión en las compras del central, que vienen siendo muy bajas. Tuvimos la semana pasada algunos días seguidos donde ni siquiera pudo comprar, sino que vendió dólares. Esta semana volvió a comprar, pero cifras muy bajas. Y si miramos el acumulado desde que empezó el programa este de incentivo exportador, eh, por el dólar agro se liquidaron más o menos 2.300 millones y el central pudo comprar menos del 13% de eso, que es muy bajo comparando con los programas del año pasado que hubo en septiembre y diciembre, que más o menos compró alrededor del 65%, retuvo el Claro. 65% de lo que se liquidó. Ujú. Este año viene mucho más bajo y como decías vos, por un lado, el incentivo cuando empezó el programa, estos 300 pesos, estaban en línea con el tipo de cambio que se ofreció tanto en diciembre como en septiembre. Pero el tema es que este año la cosecha es mucho menor, entonces tenés un limitante importante por ese lado. Claro, claro. Esto naturalmente tensiona el mercado cambiario. Parte de esto fue lo que se vio en el cierre de abril, ¿no? En la segunda quincena de abril con esa corrida cambiaria que, bueno, no se puede decir que está superada, pero que estos días ha transitado de manera más tranquila, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo que tuvimos ahí, por un lado, empezó quizás como una corrección. Lo lógico sería con niveles de inflación como los que tenemos de 7-8% mensual, es que el tipo de cambio también tiene que corregir. En ese momento empezó el mes más o menos en 400 pesos, si el 7,5% de eso son 30 pesos. Entonces, cuando empezó uno podía pensar que era eso, el problema es que terminó subiendo mucho más que eso. Claro. Entonces, sí, puede pensarse que fue una especie de corrida. Lo que hizo el central en ese momento fue subir la tasa de interés bastante fuerte. Fue una suba primero de 3 puntos que se había quedado muy corto, después subió 10 puntos. Y por otro lado, empezó a intervenir en el mercado del dólar contado con liquidación y del MEP, para lo cual tuvo que avisarle al fondo porque es algo que no está bien Claro. visto por el fondo. Eh, entonces esas fueron las dos estrategias que por ahora están dando resultados y si se quiere está estabilizado. Claro, claro. Hay que ver Ale- cuánto Alejandro, y todo este dura. combo de situaciones, ¿qué impacto o qué se puede esperar de la dinámica inflacionaria, ¿no? Mañana se conoce un dato muy esperado como el de abril. Bueno, sin duda esto de lo que estábamos hablando, el aumento del tipo de cambio, va a tener algún impacto. Está bien que son cotizaciones paralelas, no es el oficial, pero hoy en día, dado el nivel de restricciones sobre el mercado cambiario oficial, lo cierto es que hay muchos empresarios que ya fijan precios quizás no a 100% al paralelo, pero a un promedio de entre el oficial y el paralelo, entonces termina teniendo impacto sobre los precios, que lo vamos a ver un poco sobre abril y también sobre la inflación de mayo. Eh, para el dato que se va a conocer mañana, nosotros esperamos un 7,5% y con muchos riesgos de quedarnos cortos. Y mayo, además de esto que hablamos del tipo de cambio, se van a sumar ajustes de tarifas
el gobierno anunció que para el nivel de mayor poder adquisitivo se eliminan por completo los subsidios, eso va a tener impacto. Entonces la de abril, la inflación perdón, de mayo podría ser todavía más alta que la de abril. Ujú. O sea que en mayo podría haber un número más alto que el que se va a conocer mañana. Sí, 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 totalmente. Ujú. Sí, Bueno, porque además de lo del tipo de cambio se suma todo el tema de precios regulados. Y eso va a pegar, sí. claro, que era lo que venía, cuando uno mira rubro por rubro, los precios regulados eran los que venían muy atrás en la carrera inflacionaria, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, podríamos decir, la primer mitad del mandato, 2 años y medio, eh, las tarifas estuvieron prácticamente congeladas y recién cuando se firmó el programa con el fondo, empezó a hablarse de la segmentación el año pasado, algo se corrigió por ese lado, pero la verdad que sí, en todo este tiempo vienen muy rezagados esos precios con respecto a todo el resto de precios de la economía. Ujú. Alejandro, ¿puede hacer de contención o el hecho de lo que se está previendo en parte fruto de la sequía de una recesión o de mucha menor actividad económica? Bueno, sí, en parte cuando hay recesión, la teoría indica que los precios deberían subir menos. Lo que pasa que ya venimos con una dinámica muy compleja, la inercia es muy grande, entonces yo creo que ni siquiera eso va a servir para frenar la inflación. Sí lo vimos, por ejemplo, en 2020, pero fue una de las recesiones más grandes que tuvimos en la historia. Lo de este año va a caer la economía, no va a ser tan grande la caída y ya la dinámica inflacionaria tiene otra velocidad y no creo que ayude a frenarlo. Ujú. O sea que habría que acostumbrarse a porcentajes más o menos como lo de los últimos meses de acá hasta fin de año, de no mediar Y ningún yo creo, imprevisto, digamos. exactamente, sí, yo creo que a lo mejor que puede apuntar el gobierno es a que no se le escape Ujú. y tratar de llegar a diciembre con estos niveles, entre quizás algún mes baja un poco y es 6 por 6 y pico, pero entre 6 7 8 y vamos a estar por ahí, sí. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto. No, gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh? Gracias. Hasta Bueno, luego. una perspectiva compleja para la economía en todos los frentes, Por donde lo busque. por donde se lo busque, ¿no? Tanto en la cuestión cambiaria, la presión sobre los dólares, la poca acumulación de reservas, lo que le está costando al Banco Central sumar de a $1 millón, ¿no? Y relacionado con esa situación, lo que está pasando con la economía de todos los días. Por un lado, un parate en la actividad y por el otro, una inflación que sigue corriendo a un ritmo muy fuerte. Mañana se va a conocer el índice oficial de inflación de abril. Nos decía Alejandro que ellos estiman el 7,5 con el riesgo de quedarse cortos. Ujú, ujú. Y que de acá hasta fin de año va a haber números parecidos todos Así los es. meses, entre 6 y 8, digamos, para poner algún parámetro. Es lo que están, no solo Econviews, la consultora a la que pertenece Alejandro, sino muchas consultoras están dando esto, ¿no? Así Como es. que va a haber cierto grado de continuidad en el índice de inflación mensual de acá hasta fin de año. Con el agravante de los alimentos, ¿no? Que siguen siendo de los rubros que más aumentan junto con la vestimenta. Calzado también está allí anotado. Bueno, son los dos que pican en punta, por lo menos en los relevamientos últimos del INDEC y en el que se conoció esta semana de la provincia de Córdoba con respecto a abril, que se anticipó al del INDEC esta vez y que dio nuevamente a alimentos y bebidas como el rubro que más aumentó en la provincia, 8,11% el mes pasado, levemente por arriba de indumentaria y calzado. Que son los dos rubros más sensibles, Y sí. ¿no? Comida y además la vestimenta han tenido aumentos que van muy por encima del índice inflacionario general, en parte porque el índice inflacionario está contenido. Tengamos en cuenta que tenemos el 105% de inflación porque no aumentan las tarifas como deberían aumentar para Claro. seguir al ritmo inflacionario. Es decir, porque hay rubros que están pisados Sí, sí. y que en mayo, como decía Alejandro en la entrevista de hace un rato, van a empezar a manifestar lo que el gobierno está obligado a hacer, que es ir
a ir recortando la magnitud de los subsidios, en parte porque es un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, en parte porque no le da más el cuerpo. Claro. No tiene más con qué. No hay más margen. ¿No? Entonces, bueno, eso se va a ir reflejando todavía más en el índice inflacionario. Sí. Bueno, una economía naturalmente caliente, que recordemos a todo esto que el tema dólares, estamos transitando el momento de mayor liquidación de dólares del campo ahora, ¿no? Entonces la pregunta natural es, bueno, y cuando pasemos este pico de liquidación de dólares del campo, que llega hasta el mes próximo, hasta junio, a partir de julio, ¿qué va a pasar? Porque no va a haber este ingreso de dólares, ¿no? De allí la renegociación abierta con el fondo, la posibilidad de que el fondo adelante desembolsos y patee los compromisos que tiene la Argentina que cumplir en el segundo semestre, ¿no? Que le adelante dólares y que la Argentina a su vez no tenga que pagar, que esos vencimientos sean postergados para el gobierno que viene, para que esos dólares queden netos, para poder actuar con esos dólares, porque si va a enviar el fondo dólares para pagarle al fondo, entonces no van a ayudar de mucho. Bueno, esa es la estrategia que está buscando el gobierno, tener esos dólares netos, que se los adelante, unos 10.000 millones de dólares, y que le queden al Banco Central y que no tenga que devolvérselos por el préstamo tomado por la gestión anterior de Mauricio Macri, ¿no? Sí, esta misma semana participábamos de una charla que dio Carlos Egiar, un economista muy reconocido, es director del Banco de Córdoba. Lo hemos tenido aquí a Segiar, sí, claro, consultándolo. Él planteaba que va a ser muy difícil y muy profunda la crisis a partir del segundo semestre. Claro. ¿No? Con corte de la cadena de pagos, con poco circulante, con recaudaciones estatales cayendo, es decir, con una consecuencia muy notoria en términos de recesión, combinado con un escenario de alta inflación, sí, ¿no? Y un proceso electoral en marcha. Sí, pero planteaba que 2024 va a ser distinto, que hay perspectivas para que la economía argentina, en parte por una reconfiguración de su matriz productiva que le está teniendo a pesar del Estado, sí, muchas veces, a pesar de las políticas estatales, mejor dicho, va a tener una recuperación por el perfil que está tomando a partir del año próximo y además por la cuestión climática que también se prevé mucho más benévola para el país. Va a ser distinto. Vamos a cambiar de